El Arsenal visita al Newcastle United en la casa en el St. James Park y logra vencerlo 2-0 con un gol de Martin Odegaard y un autogol del defensor suizo Fabian Schär después de un disparo, o mejor dicho, un tiro centro de parte del brasileiro Gabriel Martinelli. Con estos dos goles a favor del Arsenal, pues consigue los 3 puntos, 3 puntos importantísimos para seguir en la pelea, para decidir finalmente quién es el campeón de la Premier League en esta temporada. Se pone el equipo Gunner a nada más a un punto de distancia de parte de su máximo competidor, el Manchester City, quien es el que pues está en el primer lugar y depende del mismo. Hay que decir también que hay un partido menos, hay un partido pendiente por parte del Manchester City, y de ganar ese partido el equipo Citizen, pues en realidad estarían a 4 puntos de distancia, 4 puntos que pintan muy complicados para que lamentablemente cambie el liderato de la tabla general de la Premier League, pero el Arsenal pues no cesa en su lucha, y en este partido hay que decirlo, ¿no? Volvemos a ver ya ese Arsenal que ya se quitó como ese peso de los malos resultados de las últimas 4 o 5 semanas, de los empates contra el Liverpool, contra el West Ham, de la derrota contra el Manchester City. Se le vio muy bien, al igual que en el partido anterior contra el Chelsea, solo que en este partido pues estamos hablando de un equipo, a diferencia del Chelsea, por ejemplo, en la jornada pasada, que está teniendo una pésima temporada, pues el Newcastle United está teniendo una muy buena temporada. Es un Newcastle United que está peleando por puestos para clasificar a la Champions League, ese cuarto puesto en la tabla general, que se lo está peleando justamente contra el Liverpool. El partido pues se sabe, ¿no? Muy peleado, muy calientito, mucho golpe, muchos empujones después de varias jugadas en donde había falta, donde no había falta, un penal que al final, bueno, que se había marcado, al final se revisa en el VAR y se decanta precisamente porque no era penal. Ese penal, estamos hablando obviamente del tiro que golpea aparentemente en la mano del polaco, el defensor polaco del Arsenal, Keyword, y que al final se revisa y se decanta porque primero lo golpea en el muslo. Por cierto, hablando de eso, las alineaciones, pues vemos prácticamente la misma alineación que vimos contra el Chelsea, simplemente ahora Leandro Trossard no comienza como titular, pero volvemos a ver a Keyword en la central compartiendo con Gabriel Magalhães. Me parece que también lo hace muy bien en este partido. Volvemos a ver a Jorginho como titular después de Thomas Partey teniendo unos partidos con muchos altibajos. A fin de cuentas el Arsenal se empieza a entender muy bien, y yo lo había mencionado ya en capítulos anteriores de este podcast. Lo que me gusta mucho de este equipo del Arsenal en este ya tercer año de Mikel Arteta al frente del equipo de Londres es que independientemente de quién esté en la parte titular, se le ve con esas ganas de favorecer al equipo, ¿no? No veo individualismos, como que cada quien entiende muy bien su rol. Si en este partido no le toca jugar y entra de cambio en el minuto 70, 80, se le ve como si hubiera iniciado de titular. O sea, sí, claro, hay bajas de juego, ¿no? Lo acabo de mencionar. Evidentemente la baja de juego de Rob Holding, en algún momento vimos una bajada importante de Zinchenko, hemos visto partidos de altibajos de parte de Thomas Partey, Benjamin White de repente da unos destellos magníficos. Vamos, ni hablar de Aaron Ramsdale. Aaron Ramsdale, sin él este partido no se hubieran conseguido los 3 puntos. Increíble, para mí figura del partido. Mucha gente le dio el Man of the Match otra vez a Martin Odegaard, pero a mi gusto quien se lo debió de haber llevado pues fue Aaron Ramsdale, o bueno, al menos aquí en este espacio se lo damos a Aaron Ramsdale. El Newcastle no dejó de intentar, de hecho me parece que antes del primer gol del Arsenal se veía un Newcastle dominando el partido, se veía un Newcastle que controlaba bien el balón y que tenía muchas llegadas al área del Arsenal. Pero bueno, al final ese gol pues le da un poco como ese balde de agua fría
al Newcastle, como que los destantea y le da muchísima confianza al Arsenal para tratar de recuperar ese control de juego que generalmente lo vemos en los partidos. Los cambios que hace Mikel Arteta me parecen adecuados conforme veíamos el partido. Incluso me atrevo a decir que hubo 2 llegadas en el primer tiempo del Arsenal que pudo haber no matado el partido como tal, pero pues un 2-0 al descanso pues te da muchísimo más comodidad. Ahora, podríamos decir que al fin de cuentas termina siendo mejor que el Arsenal no haya terminado el primer tiempo con una ventaja de 2 goles, porque lo obliga al primer tiempo a salir, a seguir luchando por el primer gol y seguir defendiéndose para que no le empaten. Hablando justamente como de fantasmas de partidos anteriores, pues fue precisamente lo que le pasó contra el Liverpool. Ese 2-0 que los hizo retroceder, los hizo retrasar líneas, los hizo perder esa intención de mantener la posesión del balón, y pues le dio todos los espacios y todas las ventajas a Liverpool para que buscaran el empate, que al final pues se sabe que terminan consiguiendo. Pero ese ya es partido que se analizó en su momento. El día de hoy, insisto, me dio mucho gusto ver a este Arsenal con esa sed de jugar, con esa sed de saber que ya están en una posición muy complicada para lograr ser campeones de la Premier League, pero no hay esa renuncia, ¿no? O sea, no cesan en intentarlo. Se nota que pues buscan como esta esperanza divina de que el Manchester City tropiece. Yo lo voy a seguir insistiendo. Me gustaría que el Manchester City apueste por la Champions League y genere 2 tropiezos en la Premier, en ese partido pendiente contra el Brighton, que sencillo no va a ser para el Manchester City. Lo que sí es que veo más complicado el calendario de parte del Arsenal que el calendario que está teniendo el Manchester City. Pero bueno, insisto, vemos partidos del Manchester City en donde sí se empieza a notar ese cansancio, pero siguen, yo no sé cómo, pero siguen sacando el resultado como de lugar y siguen sacando los 3 puntos. Hay que hablar, ahí está Pep Guardiola y la cantidad de estrellas y la cantidad de gente experimentada y de monstruos que tienen en ese equipo. Acá el Arsenal pues tenemos un equipo muy muy joven que lo está haciendo tremendamente bien, y me parece que si mantienen las líneas, que se hacen las renovaciones correctas, por ejemplo ahí está pendiente la renovación de William Saliba, y hacen no fichajes, o sea, quiero decir, lo que el Arsenal tiene que hacer es que después de tener una excelente temporada van a llegar muchos equipos a tratar de comprarle jugadores y le van a ofrecer muchísimo dinero. A mí me gustaría, y hablo evidentemente de manera personal, que el Arsenal mantenga las líneas del equipo que tiene el día de hoy, de los jugadores que tienen en el plantel, y que nada más refuercen ciertos sectores con jugadores que podrían ser titulares sin lugar a dudas, precisamente para, en caso de lesión, en caso de mucho cansancio, que puede entrar ese jugador a resolverlo. Por ejemplo, estamos hablando de que en esta temporada tanto Jorginho como Leandro Trossard son jugadores que sin duda podrían ser titulares en el dado caso de que no estén los jugadores que precisamente están supliendo, y ese es el tipo de rol que me refiero. Son jugadores que llegaron al Arsenal sabiendo que no van a ser titulares inmediatos, sino que va a haber rotación, pero es un jugador que te da esa calidad de titular. A eso es lo que intento referirme. No sé si habría que buscar por las bandas, ahí por Saka, Gabriel Martinelli. En defensa me parece importantísimo traer a otro central, por ahí también a un lateral que pueda jugar tanto por izquierda como por derecha, porque sí, tenemos a Kieran Tierney, tenemos a Tomiyasu, pero a ver, con Zinchenko puedes jugar y lo puedes poner como un mediocampista defensivo. A Benjamin White, yo lo he dicho, pues me parece que también podría jugar como central. En fin, y bueno, es que podría decir incluso en portería, pero es que yo estoy sumamente enamorado de Aaron Ramsdale. Me parece que está teniendo una temporada magnífica. Incluso la temporada pasada dio una muy buena temporada, y a mi gusto esta temporada lo está haciendo muchísimo mejor. No perfecto, claro está, ha habido varios errores de Ramsdale, pero en este partido del Newcastle no fue no sucedió. Entonces,
Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos estaremos viendo en el próximo partido que juegue el Arsenal en la Premier League, esperando que se recuperen, bueno, más bien que se vuelvan a conseguir esos 3 puntos y deseando que el Manchester City tropiece para que incluso se ponga más interesante la Premier League y a mí me dé un paro cardíaco o entre en una depresión tremenda si no ganamos esta temporada, que igual lo tengo que decir, voy a estar muy feliz por la temporada que dio el equipo. Así que bueno, nos estamos viendo en próximos episodios. Recuerden que pueden estar escuchando esto en formato podcast, escuchándolo en Spotify. Pueden entrar a Spotify y buscar el podcast Un Fan Más. Ahí lo van a encontrar con el loguito del podcast, con el cañoncito del Arsenal y bueno, pues si lo están viendo aquí en YouTube, los invito completamente a suscribirse, a dejar un comentario y su respectivo like. Recuerden que todo eso apoya al proyecto, a que YouTube se lo enseñe a más personas, independientemente si son fans del Arsenal o son fans del fútbol en general o les gusta la Premier League y quieren escuchar pues el comentario de un fan más. Nos vemos, gente. Chao, chao.